Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición que nos podamos reunir una vez más. Aquí terminando de acomodar algunas cosas. Hoy la transmisión la haré desde la casa. Más que todo por cuestión de previsión, ¿verdad? No por otra cosa, porque ahorita hay una advertencia por frío. Ahorita la temperatura ambiente, si podemos decir afuera, anda aproximadamente de menos 2 grados, pero iban a haber heladas o una congelación. Y estaban diciendo de que no saliéramos si era necesario por las calles, por el hielo negro, etcétera. Entonces, por esa razón vamos a dar, por esa razón estoy dando la enseñanza de aquí, no desde la iglesia, ¿verdad? Pero como sea, siempre es una bendición y gracias al Señor que nos permite tener los medios, los recursos ahora, ¿verdad? Para poder transmitir. Ya no se necesita ante una emergencia o ante una situación como hoy, como le digo, es más que todo previsión. Así que vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más, Señor, poder reunirnos por este medio para poder aprender de tu palabra. Señor, te quiero pedir por aquellos, Señor, que andan fuera de sus casas, que están trabajando, Señor, que guarde su vida, Señor, con razón del mal tiempo que hay. Padre, preservas la vida, Señor. Sabemos que tal vez, Señor, sabemos que por necesidad muchos han tenido que salir, han salido a trabajar, Señor. Padre, guárdalos, cúbrelos también de enfermedades, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tu amor, tu misericordia y tu gracia, Señor, pueda estar también en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar estudiando el libro de Deuteronomio. Y hoy toca estudiar el Deuteronomio 15, Deuteronomio capítulo 15, versículos del 1 al 6, que habla del año de remisión. Entonces, acompáñeme por favor a Deuteronomio 15. Deuteronomio 15 del 1 al 6. Deuteronomio 15 del 1 al 6. Para poder leer de la palabra del Señor, ¿verdad? Y así tener un poco más de entendimiento. Es una bendición. Del último tema, del tema del jueves pasado, que hablábamos sobre los diezmos, hablando de Deuteronomio 14, pues es una bendición. Bueno, la palabra hay que predicarla, ¿verdad? Y solo quiero comentar de que hay algunos hermanos que me llamaron o que me escribieron y me dijeron: hermano, la verdad que la palabra del Señor es bien clara y todo lo hace Él, y todo lo que estamos viendo en Deuteronomio es para bendecirnos. Así que usted pueda comprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Y si en caso dado en algún momento usted no está de acuerdo con algo, bueno, obvíelo, hermano. Amén. Es su decisión. Bueno, Deuteronomio 15:1 dice: cada 7 años harás remisión. Remisión es como olvidar. Amén. Que es como por decir el significado, si lo podemos hablar de esta manera: suspensión de trabajo, perdonar, que viene de Shemitah con ACHE, y la referencia del hebreo es el 8059, por si alguien quiere buscarlo en el Strong, ¿verdad? Entonces dice: cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, es decir, préstamo, ¿verdad?, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová
te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Mire la promesa del Señor. Entonces, ¿qué es esta o qué era esta ley de la remisión? Bueno, era una ley para aliviar a los deudores pobres, ¿verdad? Cada 7 años había un año de remisión, en el cual los campos no se labraban y los siervos quedaban libres. Y entre otros actos de misericordia se liberaba a quienes habían pedido dinero prestado y no habían podido devolverlo antes. Entonces, de la obligación de pagarlo. Y aunque sí, después estaban en condiciones de pagar, estaban obligados a ello en conciencia. Mire qué interesante esto. Sin embargo, el acreedor no podía reclamarlo por la ley. Entonces, mire, aquí hay un punto de conciencia. Cada 7 años se cancelaban las deudas para que no hubieran pobres. Mire, el propósito de eso era, no es que no hubieran pobres, sino que no aquellos que estaban por ser pobres no terminaran siendo pobres, siendo una carga para otros, para sus familias, para el pueblo, etcétera. Pero recuerde que el Señor, con el caso de los diezmos, miren cómo son las cosas. Si usted ve, lo anterior que estudiamos es los diezmos. ¿Y cómo es que los diezmos son ocupados para cubrir a los pobres, a las viudas, al extranjero? Pero aquí está hablando, la ley que estamos viendo hoy es para aliviar a aquellos que tenían deudas y que eran pobres. Amén. Entonces, pero como le acabo de leer aquí, o le acabo de mencionar, no habían de la obligación de pagarlo, y aunque si después estaban en condiciones de pagar, estaban obligados a ello en conciencia. Ahora, no me extraña que más de alguno tenga una palabra, ¿verdad? Y para algunos decimos, ve, este salió bien vivo, ¿verdad? ¿Cuántos habrán hecho préstamo en el año sexto, ¿verdad? Y ya venía el año séptimo, en el cual pues no se pagaba, en el cual se perdonaban las deudas. Pero aquel que era consciente de lo que había prestado, entonces estaba en una obligación moral, en una obligación moral a pagar una deuda. Y fíjese que lo que muchas personas no entienden, que nosotros tenemos una obligación moral o tenemos una deuda con el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos recibido proviene de Él, no de nuestra fuerza o capacidad, empezando por la salvación. Es lo primero. El hecho de que ya no seamos condenados, el hecho de que el Señor haya perdonado nuestras vidas, eso nos hace deudores. Entonces, tenemos una obligación moral. Amén. Moral, una deuda. Entonces, la opinión más probable acerca de esto, avalada por la tradición rabínica, es que la remisión de la deuda se hacía al final del año sabático, ya que aquel año la tierra había estado sin cultivar y era natural que quien ya estaba en situación económica difícil o apurada se encontrase todavía peor al final del dicho año. Entonces, era algunos, ¿verdad? Algunos creen que era el principio, otros creen que era el final. Entonces, con el aumento de la vida comercial, las deudas contraídas podían revestir algún aspecto que la presente ley no había tenido en cuenta. Entonces, tengamos en cuenta que la ley no prohibía hacer el pago de la deuda de manos del deudor o de sus amigos por él.
sino solo exigir el pago mediante el proceso legal. Ahora, ¿cuáles eran los objetivos en esta ley? Bueno, era primero honrar ese año sabático, ¿verdad? En el cual la tierra no se trabajaba. ¿Por qué razón no se trabajaba? Bueno, había trabajado 6 años y la tierra tenía que descansar un año. ¿Para qué? Para recuperar todos los nutrientes y la calidad con la que se cosechaba. Entonces, mire qué bendición es esto, ¿verdad? Entonces, aún la tierra tenía que tener un descanso para que la calidad fuera, no se perdiera. Entonces, entre cada año que se ocupaba la tierra, iba haciendo una disminución de la calidad de la cosecha, ¿verdad? De lo que se sembrara. Entonces pasaba un año, la tierra se recuperaba y en este tiempo ya la tierra podía otra vez volver a dar de calidad. Entonces, primero, los objetivos de esta ley eran honrar el año sabático porque es pregonada la remisión de Jehová, así como leímos en el versículo 2. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. También, como dije hace un momento, el objetivo de la ley era para impedir que un hijo de Israel cayera en la extrema pobreza. ¿Qué pasaba? Si alguno ya era pobre, déjenme ponerlo de esta manera. ¿Por qué pobre? Tal vez porque hacía un préstamo. Tal vez era un préstamo para cultivar, para comprar, para comer, etc. Entonces, si éste tenía una deuda, entonces, y la tenía que pagar, podía ser llegar un momento en que cayera en una extrema pobreza, para que así no hubiera ningún pobre en medio de ti. ¿Cuál era el propósito del Señor? De que no hubieran pobres. Es que mire, el Señor es bien claro en la palabra. Siempre desde que Él saca a Israel de Egipto, el punto era bendecirlo. Y entonces, imagínense, había que diezmar cada año y cada 3 años, oiga, y cada 3 años había que dar un diezmo especial. ¿Para quiénes? Para los pobres. Entonces, era cada 3 años, se cumplían los 2 ciclos y el 7º año nadie producía ni cultivaba de la tierra. Entonces el Señor, fíjese, déjeme ponerlo de esta manera. ¿Qué punto de poder depender del Señor? Un año sin producir la tierra. Un año. ¿Verdad que muchas veces nosotros no comprendemos el hecho de nuestra fe? Amén. El hecho de nuestra fe. Amén. Hermano, veo que está el hermano Levi conectado. Hermano, ¿se escucha? Voy a esperar un momento para que me confirme. La hermana Yolanda me dice que no se escucha, pero quiero, por favor, confirmar. No sé si por alguna razón en alguno. No lo quise poner yo aquí para que no hubiera una retroalimentación del servicio. Espero la respuesta y continuamos. Amén. No lo quise poner yo aquí para que no... Ah, ok. Ya me escuché. Ya me escuché. Ok, sigamos. Yo creo que tal vez si alguien
lo acabo de verificar. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte, porque como hoy lo estoy haciendo desde la casa, no tengo conectado ningún instrumento o el micrófono o algo, pero si así voy a tratar de hablar un poco más fuerte para que el sonido exterior no sea el que sobresalga. ¿Ven? Entonces decía, el primero era honrar el año sabático. El segundo objetivo era para impedir que un hijo de Israel, un israelita, cayera en extrema pobreza. Y el tercero era afianzar la confianza en la providencia paternal de Dios, pues se añade a la ley la promesa divina a los acreedores de que si cumplen con esta ley, Dios les resarcirá con holgura de la pérdida que les haya ocasionado la remisión de la deuda. Fíjese, había que afianzar esa confianza de que el Señor, aún con que no les pagaran lo que se había prestado, el Señor les iba a proveer. Amén. El Señor les iba a proveer. Amén. Para que no les faltara nada. Dice el 4, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra. Entonces tal vez lo que el Señor estaba diciendo era, bueno, tú vas a perdonar, no vas a recuperar ese dinero, pero en el siguiente año, ya sería en el año 1, ¿verdad? Del nuevo periodo, o en el año 8, si lo podemos hablar de esa manera, en el cual se volvía a sembrar en la tierra. Entonces en ese año el Señor iba a bendecir más. Oiga lo que dice el 4, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que tomes en posesión. Quiere decir que el Señor iba a bendecir los 6 años, estos previos al año sabático, al año de la remisión. El Señor iba a cubrir, y si se perdonaba la deuda de aquel, en el siguiente año el Señor dice, yo te voy a bendecir. Lo que dice la palabra, ¿verdad? Que al pobre da, a Dios presta. Oiga, al que al pobre da, a Dios presta. Entonces significa que lo que dieran todos estos, iban a tener, el Señor les iba a retribuir lo que les habían dado. Amén. Entonces, es cierto que no habían de faltar pobres, ¿verdad?, en medio de la tierra. Entonces, pero había que ver esto de una manera, ¿cómo se llama? De una manera de creerle al Señor, ¿verdad? Y entonces, en el versículo 5, otra vez leyéndolo, dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces aquí hay algo muy importante antes de terminar con la introducción. Para que todas las bendiciones que el Señor prometía y promete y nos ha prometido a todos nosotros, hay algo muy importante, y es cumplir, amén, y es cumplir la palabra del Señor. Dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Era una ordenanza, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Oiga, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. Antes de eso el Señor iba a dar una bendición, pero también era de confiar en el Señor, que en ese año sabático Él iba a proveer, Él iba a multiplicar. Lo hizo con la viuda, ¿verdad?, en la cual el aceite y la harina no escaseó. Amén. Entonces, una de las características más importantes como lo dije hace un momento, de las leyes deuteronómicas, es la preocupación por las personas pobres y necesitadas que viven o que vivían en la sociedad israelita. Esta preocupación era una preocupación humanitaria que procede
Oiga, de la condición social que ocasionó la redención de Israel de la esclavitud egipcia. Fíjese, era una preocupación humanitaria ¿a raíz de qué? A raíz de aquella condición social en la que vivió Israel en Egipto. ¿Y cuál era la condición social de Egipto, de Israel en Egipto? Era una condición social de esclavo, donde no tenían derecho, donde el esclavo no tenía pago, no, como repito, a su lado no tenía derecho, era explotado. Y entonces el Señor es bien claro y dice, no vas a hacer lo que hicieron contigo allá en Egipto. Entonces, ¿por qué? Porque el esclavo vive bajo opresión, normalmente, ¿verdad? Pero Israel así había vivido. Entonces, Israel conocía esta situación. Y era una situación difícil de una persona oprimida o de un pueblo. Y por lo tanto, cada israelita tenía la responsabilidad ahora de proveer para las personas pobres y necesitadas que vivían en sus ciudades. Imagínense. Y para que muchos no fueran carga, el Señor es bien claro. Primero, Él iba a bendecir, ¿verdad? Durante los primeros 6 años. Y había que diezmar, y vuelvo a repetir otra vez, no es una insistencia con, no, le estoy explicando por qué el Señor es un Dios de orden, porque Él estaba ordenando todo. Y entonces también dice que cada 3 años se daba un diezmo especial y que era específicamente para los pobres. Entonces también ya se estaba cubriendo esa parte para que en ese año, como no se iba a dar, porque no había producción, porque no se había ganado, porque no se había hecho nada, entonces ese año, para cubrir la necesidad y no ponerle más carga al pueblo. Oiga, mire qué interesante. Entonces vemos, como le repito, Dios es un Dios de orden y no hace nada como a la loca. No, Él había dicho esto lo van a hacer, y así de esta manera. Entonces, los israelitas tenían la responsabilidad de proveer para las personas pobres y necesitadas que vivían en sus ciudades. Como lo vimos en la sección anterior de Deuteronomios 14, del 22 al 29, el legislador deuteronómico decretaba que cada 3 años se debía de recibir este diezmo especial para ayudar a las personas indigentes que vivían en las ciudades y en los pueblos de Israel. ¿Por qué era que se pedía esto? Para cubrir al indigente, al pobre, a la viuda, al huérfano y aún ayudar al extranjero. Es que mire, la bendición del Señor es que todo lo hace con un orden. Amén. No solo era por querer hacerlo. Entonces, en el capítulo 15, a lo largo del capítulo 15, hoy vamos a ver solo uno, pero introduce 3 leyes que procuraban ayudar a las personas pobres y necesitadas de Israel. El Señor no se olvida de los pobres. Primero, la primera ley es el año de remisión de deudas, ¿verdad? Que está del versículo 1 al 6. La segunda ley es préstamos a los pobres, que lo vamos a ver en los siguientes jueves, que es del 7 al 11. Y 3, la limitación de la esclavitud por motivos económicos, que está del 12 al 18. Entonces, esta ley de la remisión de deudas está relacionada con el año sabático, donde acompáñeme a Éxodo 23, 10 y 11. Éxodo 23, 10 y 11. Leyes sobre el día de reposo y las fiestas. Amén. Pero dice 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedaren comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Y también dice en el 12, 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, y todo lo que os he dicho, guardarlo.
y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Amén. Y también Levíticos 25, porque es necesario, hermanos, mostrar dónde están esto, ¿verdad? Recuerda que Deuteronomio es un recopilatorio de lo que el Señor ya había dicho. ¿Ok? Levíticos 25:1 habla del año sabático. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Vemos aquí, y repito otra vez, el Señor dejó bien claro lo que había que hacer. Entonces, aquí vemos, así como leímos en Éxodo 23 y Levítico 25, Dios ordena que la tierra tiene que quedar sin ser cultivada por un año, en el 7º. Y en el año 7º también había que hacer la remisión de las deudas. Fíjese que la ley israelita demandaba que cada 7 años había que hacer esta remisión. Era ley. Amén. Era ley. No se podía pasar por alto. No es que yo quería o no quería, ¿verdad? La palabra remisión, como dije hace un momento, semitá, es o significa abandonar. Entonces la idea detrás de semitá o de remisión es una referencia al abandono de la tierra durante el año sabático. No había que hacer nada, había que abandonar, había que dejar la tierra ahí, que saliera lo que tenía que salir, no había que limpiarla, no había que podarla, no había que hacer nada. Y los animales se podían comer eso, y también si había fruto podían comer los pobres. Entonces, pero la ley deuteronómica es diferente por cuanto pone énfasis en la remisión de las deudas y no en la remisión de la tierra. Entonces, en el 7º año, el año en que la tierra quedaba en barbecho, es decir, sin limpiar, sin arreglar, sin sembrar o olvidada, entonces una persona pobre no tenía que pagar sus deudas. Entonces, esto era muy, muy importante. Ve que el Señor, como es un Dios de orden, deja todo establecido, ¿verdad? No hubo nada que se le pasara. Imagínese aquellos que tal vez estaban en una necesidad muy fuerte y llegaba el año sabático, ¿verdad? Y era un descanso, era un alivio. Amén. Amén. Era un alivio. Entonces, pregunto, ¿es la remisión de la deuda solamente durante el año sabático o está la ley proclamando la remisión completa de la deuda? Por cuanto a la reformulación que se hace con respecto a la ley de remisión de deudas en el libro de Deuteronomio, esta está asociada con el año sabático. Se tenían que dar las dos en el mismo año. Y es posible que el intento de la ley fuera la remisión total de la deuda, es decir, la cancelación total de la deuda en el año sabático. Es posible. Ahora, esta interpretación está de acuerdo con la preocupación humanitaria que tenía la ley deuteronómica. Una preocupación humanitaria.
porque era para todos. Amén. Entonces, cada israelita tenía que tener compasión de otro israelita. Amén. Importante. Cada israelita tenía que tener compasión de otro israelita. O sea, el prójimo y el hermano mencionado en el versículo 2. Voy a volver a leerlo. En Deuteronomio 15. Regreso. Y esta es la manera de la remisión. Oiga, perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Mire, yo creo que aquel que es correcto, ¿verdad? Que paga una deuda. No tienen que andarle diciendo, pagaste, tenés que pagar, acordate. Yo creo que cuando usted y yo somos correctos, yo espero que como hijos de Dios seamos diferentes a los demás. Hermanos, tenemos que pagar nuestras deudas. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos dejando mal al Señor. Porque el Señor, si nos ha bendecido, hay que pagar. Si se tiene, ¿verdad? Y si no, a cuántos mire, ¿cuántos han pasado por una situación esto con la pandemia cuando comenzó? Muchos se quedaron sin trabajo y otros no alcanzaba porque le redujeron las horas. Y algunos lugares como bancos, algunas cosas decían, no, miren, les vamos a aplazar y todo. Pero yo creo que cuando uno es correcto, uno lo que tiene que hacer es pagar. Es muy importante hacer eso. Amén. Es muy importante. Entonces, ¿cuál era la razón de esto? Que cada israelita tenía que tener compasión de otro israelita, o sea, el prójimo y el hermano mencionado en el versículo 2. Entonces, en obediencia a la ley del año sabático, cualquier israelita que tuviera en su poder un préstamo, una vez publicado o publicada el año de la remisión de Jehová, debía perdonar al deudor la deuda y no debía exigir más lo prestado. Aunque fíjese que encontraba algo que me llamaba mucho la atención y encontré una referencia en la cual dice que no hay ninguna evidencia en el Antiguo Testamento de que esta ley fuera obedecida. Increíble, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón? Mire, acompáñeme a Nehemías 10:31. Nehemías 10:31. Hay una sección aquí que es del 28 al 39, en donde se habla de las obligaciones del pacto. Pero leamos Nehemías 10:31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Oiga cómo lo dice. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Entonces, como le decía hace un momento, en los días de Nehemías, como le decía un momento, que no hay evidencia que se cumpliera esta ley. Entonces, en los días de Nehemías, cuando el pueblo hizo un compromiso de observar la ley, ellos prometieron dejar de cultivar la tierra en el año sabático y perdonar todas las deudas. Ellos prometieron. Quiere decir que no lo hacían.
Eso es lo que le estoy diciendo de la observación de este punto que encontré, ¿verdad? Imagínense, y qué traía, y mire qué increíble. ¿Qué traía, cómo se llama? El descanso de la tierra. Que diera una mejor cosecha. ¿Y qué traía el perdón de la deuda? Que el Señor iba a bendecir más. El Señor iba a proveer, el Señor iba a hacer. Y el Señor les dice, oigan bien, para que hagan y guarden todo lo que yo les estoy ordenando hoy. Ahora, sigamos. Fíjense que la ley de remisión no se aplicaba al extranjero. Pero aquí vamos a ver dos cosas, ya que en hebreo, no en Hebreos, no en el libro de Hebreos, sino que en hebreo hay dos palabras para extranjero. Una es el nokri, que es con K, N-O-K-R-I. Era una persona que no pertenecía a la comunidad israelita y por lo tanto no gozaba de los privilegios del año sabático. Amén. Era aquel que había llegado a vivir, pero como no era parte, imagínense, si cuántos se daban cuenta de que en Israel el año sabático se perdonaban la deuda, imagínense cuántos hubieran emigrado a Israel para ir a prestar dinero y después no pagarlo, ¿verdad? Pero también hay otra palabra para extranjero en hebreo, que es el ger. G-E-R. Era una persona que se había integrado a la comunidad israelita y tenía los mismos derechos y responsabilidades que un israelita. Entonces, dentro de esto, es como que digamos que un extranjero se haya naturalizado, ¿verdad? Hay uno que llegó a vivir, pero no era ciudadano, y otro que como que se ha hecho ciudadano, ¿verdad? O naturalizado. Entonces, por lo cual tenía derechos y responsabilidades como un israelita. Entonces, por cuanto el primero, el nokri, este extranjero, que no era parte de la comunidad del pacto, ellos no estaban bajo la protección de los derechos del año sabático dados a los ciudadanos israelitas. Por lo tanto, sus deudas no eran perdonadas en el año de remisión. Quiere decir que estos sí tenían que pagar. No había, a ellos no se les perdonaba la deuda. Ahora yo le hago una pregunta. ¿A quiénes nos pagaron esa deuda que teníamos? A los que somos hijos. Amén. El Señor vino y pagó la deuda por nosotros. Amén. Entonces, y para ir concluyendo, el propósito de la ley de remisión era aliviar la pobreza, para la pobreza de un ciudadano israelita. Entonces, es como, quiero tratar de dar un poquito como un resumen de lo que hemos visto hoy. Ahora, ¿qué tenía que hacer cada israelita antes de entrar a esto? Tenía que prepararse. Tenía que hacer todo lo que el Señor le había dicho. Tenía que trabajar, tenía que sembrar, tenía que cosechar, tenía que ofrendar, tenía que diezmar, tenía que cumplir lo que el Señor había dicho para que el Señor lo guardara, lo prosperara y para que en ese año sabático tuviera la provisión necesaria, amén, para su vida. Ahora, como dije hace un momento, esta ley que reflejaba el ideal humanitario de la ley deuteronómica. El ideal es que no hubiera necesitado en Israel. Necesitado en hebreo literalmente significa pobre, como dice el versículo 4 de Deuteronomio 15. Para que así no haya en medio de ti mendigo. Oiga, mire, para que no haya mendigo. Porque Jehová te bendecirá. Oiga, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. El Señor estaba estableciendo antes de llegar a conquistar y antes de tomar posesión Canaán. Todo eso se lo estaba dando antes.
no cuando ya tuvieran, porque el problema de muchos es que cuando ya lo tenemos se nos olvida. Cuando ya lo tenemos nos duele dar, nos duele compartir. Y el Señor se lo estaba diciendo. ¿En qué momento se lo estaba diciendo? Cuando eran, para ante los demás, pobres. Porque cuando ellos estaban, antes de entrar a Canaán, ¿qué tenían? Nada. Solo la ropa que tenían puesto, de seguro. Y tal vez alguno un animal o algo así. Pero se los estaba diciendo cuántos estos socialmente o económicamente eran pobres. Entonces el Señor les dijo, ustedes que son pobres ahorita, yo los voy a bendecir, los voy a introducir, van a tomar posesión, les voy a dar tierra, los voy a bendecir, van a tener 6 años, para cuando tomen posesión les voy a dar 6 años, y en 6 años la tierra va a producir y va a producir en abundancia, y tu ganado, y tus animales, y todo va a prosperar. Pero tienes que cumplir esto al 7º año. Entonces, es increíble, ¿verdad? Entonces, en la comunidad del pacto, porque el Señor hizo un pacto, y una cosa, hermanos, no confunda pacto con la ley del Señor. Amén. No confunda. Mucha gente confunde, es que estamos en un nuevo pacto. Es que es un pacto y otra cosa es la ley del Señor. Y no confunda la ley mosaica o la ley que le fue dada a Moisés con la ley divina del Señor. Amén. No confunda. Amén. Entonces, en la comunidad del pacto, donde todos compartían de las bendiciones de Jehová, idealmente no debía existir pobreza, así como lo leímos en el versículo 4. Pero la realidad es que había pobreza en Israel. Versículo 7. Oiga lo que dice Deuteronomio 15:7, que esto es de la enseñanza del siguiente jueves, pero dice, cuando hay en medio de ti menesteroso, pobre, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, quiere decir que iba a haber. El Señor está diciendo desde antes, en la tierra que Jehová tu Dios te dé, oiga, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Miren lo que el Señor estaba poniendo, ¿verdad? Entonces, había pobreza en Israel porque muchas personas necesitadas, por muchas razones, no participaban de las bendiciones materiales de la tierra. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿El Señor hizo exclusión o el Señor dijo, a esto le voy a dar tierra y a esto no le voy a dar tierra? No, el Señor les prometió bendiciones para todos. Muchos, al día de hoy, hermanos, buscan la bendición material y no la bendición espiritual. Muchos tal vez tienen dinero, pero son pobres espiritualmente. Amén. ¿Y cuántos no tenemos nada, pero tenemos del Señor? Oiga, y esto es lo que, una recomendación, un consejo. Cuando el Señor manda el mensaje a la iglesia de la Odisea, fíjese que dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es el mismo que le dijo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire el mensaje. ¿Cuántos procuran lo material? Hermano, ¿está mal buscar lo material? No está mal, pero hay un orden. La palabra del Señor dice,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces, ¿cuántas veces nosotros buscamos primero lo material y no lo espiritual? Entonces, en las iglesias hay mucha gente que son pobres espiritualmente, por muchas razones, y no participan de las bendiciones espirituales del Señor. Y esto lo ponemos ahora en contexto de lo que pasaba en Israel. Había mucha gente que era pobre, por muchas razones, por desordenados, por holgazán, por malas decisiones, y estos no participaban de las bendiciones de la tierra. Pero ahora, en nuestro caso, es espiritual. ¿Está malo tener dinero? No. ¿Está malo ser rico, hermano? No, no es malo. Si entonces el Señor estaría contrario a lo que estamos viendo aquí. ¿Es malo tener abundancia? No, hermanos, es el orden. Ese es el problema. Entonces, una exhortación característica del libro de Deuteronomio, en el cual el que da la ley declara que Jehová había prometido bendecir la tierra. Amén. Entonces, ¿cómo? Por medio de la obediencia absoluta a la palabra de Jehová, por el pueblo. Por eso es que el pueblo de Israel produciría gran abundancia en la tierra. Tan grande sería la abundancia que iba a disfrutar que la pobreza desaparecería de Israel. ¿Cuál era el punto de que el Señor estaba buscando? De que no hubieran pobres en su pueblo. ¿Qué es lo que el Señor anda buscando? Que usted y yo no seamos pobres espiritualmente. Porque podemos tener todo lo material, pero ser pobres espiritualmente. Y si no, como lo que acabamos de leer en Apocalipsis 3:17, ¿verdad? Tú dices, yo no tengo necesidad porque soy rico, pero es un pobre, ciego, desnudo, etc. Entonces, tan grande sería la abundancia. Mire, ¿cuál era el propósito del Señor? Que iba a disfrutar Israel, que no deberían de haber pobres. ¿Por qué sacó el Señor a Israel de Egipto? Porque eran esclavos y eran pobres. No los sacó de ahí para llevarlo a Canaán para que siguieran siendo pobres. El propósito del Señor. Por eso es necesario cumplir su palabra. Porque el propósito del Señor era que no hubieran pobres. Pero muchas veces nuestras malas decisiones, el no creerle a la palabra y no cumplir, nos lleva a una pobreza espiritual. Entonces, por medio de la obediencia a la ley de Jehová, sería tan próspero que la nación, oiga otra cosa, que la nación nunca necesitaría tomar prestado de ninguna otra nación, sino que sería Israel el que prestaría a las otras naciones. Increíble, ¿verdad? Volvamos otra vez a Deuteronomio. Oiga, versículo 6. Voy a leer otra vez el 5 y el 6. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Jehová te habrá bendecido. Te habrá bendecido si cumples. La ley era, cumple las órdenes del Señor y el Señor te habrá bendecido. Prestarás entonces a muchas naciones. Mire, iba a ser tanta la bendición del Señor en un pueblo tan pequeño o en un territorio tan pequeño, iba a ser tan grande la bendición que iba a decir, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú nunca necesitarás ir y prestar. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Y eso se cumplió. No, Israel fue llevado en cautiverio, no una, fueron invadidos, fueron atacados, no una, muchas veces, por no querer cumplir la promesa, por no querer cumplir las leyes del Señor en sus vidas.
Entonces, por la obediencia de las leyes de Jehová, sería tan próspero que la nación nunca necesitaría tomar prestado de ninguna otra nación, sino que Israel prestaría a las otras naciones. ¿Qué era también la promesa? ¿Cuál era la promesa? Que Israel nunca sería conquistada por los imperios políticos, sino que sería una nación dominante en el mundo. Entonces, esta visión ideal de la prosperidad económica de Israel sirve como una exhortación al pueblo, ¿a quién? A usted y a mí, a ser fiel a la palabra de Jehová y a obedecer la ley, que en ese caso era de la remisión de deudas. Y como le digo, estudiando, una de las cosas tristes que encontraba era que no hay evidencia en el Antiguo Testamento, no hay evidencias de que la ley se cumpliera, así como leímos allá, ¿verdad? En Nehemías 10:31. Vamos a cumplirlo, pues vamos a revisar esto. Entonces, termino. Ya estuvo la enseñanza y quiero terminar. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor desea para nosotros? Bendecirnos. No hay más. El Señor lo que quiere es, lo que desea es bendecirlo a usted. ¿Y cómo se obtiene eso? Serle fiel a la palabra del Señor. Bueno, hermanos, que pasen una feliz noche, que descansen. A los hermanos que viven aquí en el área y aquellos que también están siendo afectados por la tormenta invernal, cuídense, guarden las recomendaciones y ahí seguimos orando por sus vidas, porque la lluvia, el viento, el frío está muy fuerte. Así que quiero orar para despedirnos. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites o nos has permitido una vez más poder estudiar y aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a aquellos, Señor, que están enfermos. Pon tu mano de sanidad. Aquellos que tienen necesidad. Aquellos que están en situaciones difíciles. Aquellos que están pobres. Padre, materialmente, económicamente. Señor, que tú puedas proveerle. Pero también aquellos que hay una pobreza espiritual. Señor, que puedan buscar de ti. Necesitamos de ti. Y que los que estamos aprendiendo tu palabra no cometamos los errores que Israel cometió en no hacer caso a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasen una feliz noche, hermanos, y que el Señor les bendiga.